Bienvenidos a este nuevo video de tu curso Cómo mejorar tu nivel de ajedrez y subir tu elo con Claudio PG Chess. Continuaremos hoy con la serie de videos que tocan el tema de aspectos básicos de la apertura en ajedrez. Y usaremos como ejemplo a continuación la variante Sveshnikov de la siciliana. Toma asiento y acompáñame. En el video anterior conversamos acerca del análisis de aspectos importantes en la apertura y lo clasificamos en básicos y avanzados. Y nos centramos fundamentalmente en aquellos que son básicos, tratando más superficialmente el tema de los avanzados. Quiero ahora reclasificar un poquito más, siendo más específico tal vez en cuanto a las categorías de que podemos hablar entre básico y avanzado, creando una más que sería la categoría intermedia. En el análisis básico, y que ya hicimos en videos anteriores, vimos la actividad de las piezas, las amenazas directas y las piezas indefensas. Vamos a colocar a nivel intermedio las jugadas que son naturales y concretas, las amenazas indirectas y posicionales, los planes y jugadas temáticas básicas. Y a nivel avanzado, los momentos críticos, puntos débiles, coordinación de piezas, planes avanzados, dinámica, etc. Podremos llamar aquí básico fundamentalmente porque puedes hacerlo por ti mismo, como ya vimos. Tú solo puedes darte cuenta qué tanto se activa una pieza, las amenazas directas y las piezas indefensas. Sin embargo, en los niveles intermedios y avanzados puedes hacer algo por tu cuenta, pero en general vas a necesitar algún tipo de ayuda. Aquí es donde un profesor, en las primeras etapas de tu formación, o un entrenador ya en una etapa más avanzada, te va a ayudar. Como también la lectura de libros de ajedrez que están diseñados para orientarte a jugar mejor. Lo que veremos el día de hoy vamos a ordenarlo en 10 categorías. 1. Vamos a ver la actividad de piezas, vamos a hablar de amenazas directas, pero también mencionaremos las indirectas y las posicionales. Haremos una clase especial del tema de amenazas directas e indirectas y qué hacer con ellas. Las piezas indefensas y después veremos las jugadas naturales, concretas, los momentos críticos, puntos débiles y coordinación, claves de la posición final, hablaremos algo de la dinámica, algunos planes generales y cuál es la idea que tienen los grandes maestros acerca de la posición final. Como mencioné al comienzo, hoy día hablaremos de la variante Sveshnikov de la siciliana. Hemos mencionado anteriormente aspectos relevantes de algunas de las variantes principales de la apertura italiana y también de la variante Najdorf ataque inglés. Vamos a hacer una serie de videos en que daremos algunas de las aperturas más importantes jugadas por los grandes maestros a nivel internacional para entender qué es lo que buscan ellos y qué significa jugar estas líneas. ¿De acuerdo? Entonces, partamos ahora con la siguiente partida. Como les decía, vamos a hablar de la variante Sveshnikov de la siciliana. Esta variante que surgió en la década de los 70, especialmente por Sveshnikov, un gran jugador de ajedrez y al mismo tiempo un entrenador, un creador de aperturas, escritor de varios libros, y que desarrolló esta defensa que llegó a ser muy popular especialmente en los años 90, que en la clasificación de la enciclopedia de aperturas es nominada como B33. En esa época, gran cantidad de juegos se hacían con esta línea. Sin embargo, ha ido disminuyendo su popularidad entre los grandes maestros, teniendo sí un nuevo periodo de importancia en el match entre Caruana y Carlsen por el campeonato del mundo. Pero bueno, vamos con la línea. Como habíamos mencionado en los videos anteriores, antes de partir las blancas, por ejemplo, tienen al menos 4 movimientos posibles en la posición de inicio, que son debido a los movimientos de los caballos. Como les decía, la clave es centrarse en la actividad de las piezas más que en el movimiento de los peones cuando hablamos de actividad. Los peones tienen otros temas relevantes que ya hemos mencionado. La partida se inicia con E4 y aquí obviamente después de esta jugada se abre esta diagonal para el alfil y esta otra para la dama. Fíjense que como les mencionaba en el video anterior, la actividad
importante la gran cantidad de movimientos que ganan las blancas después de la jugada de 4. También se suma un movimiento extra del caballo de G1 a E2. Las negras responden con C5. Tal como vimos en el video acerca de la variante Najdorf y el ataque inglés, es un movimiento que no da muchas casillas a las piezas negras. Fundamentalmente la dama es la que gana acceso a estas diferentes ubicaciones, C7, B6 o A5. Y como ya hemos mencionado, no ayuda mucho en el desarrollo del flanco de rey. Las blancas siguen con caballo F3, una jugada relevante en la cual ahora ganamos varias casillas, como ya he dicho, de 3. Ahora este caballo tiene acceso a 8 casillas, es decir, un aumento en su rol. Y fíjense que ahora tenemos la posibilidad de acercarnos a casillas más vitales, las casillas centrales E5 y D4, como también la casilla G5, que está cerca del rival. Las negras responden en esta posición con caballo C6. Este caballo también mejora su desarrollo, toma varias casillas, 8 también en su acceso, pero lo más interesante es que lucha por 2 casillas fundamentales, que son la casilla E5 y D4. Y aquí vamos a ver un tema muy importante estratégico, en que los caballos de los flancos opuestos de ambos jugadores se enfrentan habitualmente en la apertura. Y aquí podemos ver que hay una lucha entre los dos caballos, el de F3 con el de C6, en las casillas E5 y D4. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo que eso es muy importante. Si recuerdan la partida Najdorf, en que el caballo de C3 y el caballo de F6 luchaban por la casilla D5, ¿se acuerdan? Y que ambos caballos fueron desplazados de su ubicación por los peones B y peones G. Bueno, las blancas juegan ahora D4. Esta jugada D4, aparte del desarrollo que teníamos con el alfil anterior, con la jugada D4, ahora nos da un gran movimiento al segundo alfil, y también la dama mejora un poco su movimiento a la casilla D3. Como pueden ver, la cantidad de movimientos disponibles para las piezas blancas hasta este instante es muy superior al movimiento disponible que tienen las piezas negras, que es fundamentalmente la dama. Las negras jugaron a continuación C por D4, lo cual no aumenta mucho el rango de movimiento de las piezas negras, y las blancas retoman con su caballo. Con esta jugada, el caballo mantiene el control de 6 casillas, pues tenemos estas que están acá atrás, que están más bien en la retaguardia de su posición, pero interesante que ahora empezamos a tocar casillas más avanzadas en la posición enemiga. Las casillas B5, C6, E6 y F5. Y se está enfrentando al caballo de C6. Las negras juegan caballo F6, también vemos que el caballo mejora el rango de movimientos a 8 casillas en las cuales podría desplazarse eventualmente, y las blancas juegan caballo C3, que también mejora el rendimiento del caballo. Y aquí otra vez vemos que el caballo de C3 se enfrenta en la lucha con el caballo de F6 por las casillas D5 y E4. Y esto es una constante en la mayoría de las aperturas de ajedrez, en las cuales los caballos se desarrollan a las casillas F3, C3, C6 y F6. Las negras a continuación juegan E5, con lo cual ganan acceso a su alfil de F8 a esta diagonal. Las blancas jugaron ahora caballo B5, con lo cual este caballo, fíjense que ha hecho un movimiento de F3, D4, B5, como ha ido progresando, y ahora tiene acceso a las casillas C7 y D6. En C7 podría amenazar un jaque doble y ganar la torre de A8, y en D6 obligaría a las negras a perder el enroque o a perder la pareja de alfiles tras la jugada caballo D6. La amenaza fundamental en esta posición ahora es la jugada caballo D6 jaque. Pese a que las negras ganarían, las blancas ganarían la pareja de alfiles, habrían perdido varios tiempos, 4 tiempos para ganar la pareja de alfiles. Sin embargo, la posición negra sigue estando muy restringida, por lo cual ofrece ventaja a las blancas, si por ejemplo jugaran A6 aquí en este momento. Las negras juegan D6, con lo que mejora el movimiento del alfil, gana algunas casillas para su caballo, como también para la dama.
Las blancas ahora juegan alfil G5. Este alfil obviamente se desarrolla a través de esta diagonal y esta otra diagonal, con que aumenta su potencia. Las negras juegan ahora A6. Y este caballo lamentablemente no tiene acceso en este instante a las casillas A7, C7, D6. Podrían las blancas hacer una jugada intermedia y jugar alfil por F6, pero tras G por F6, no dama por la jugada caballo C7 jaque, ganando la torre. El caballo igual va a tener que retroceder a la casilla A3. Normalmente aquí las negras juegan A6 y las blancas juegan caballo A3. Este caballo ahora queda en mucha peor ubicación que lo que tenía previamente. El caballo, fíjense esta evolución de G1, D4, B5 para terminar finalmente en A3, donde queda bastante limitado en cuanto a sus alternativas de desarrollo. La principal casilla es C4. Volver a B1 es complicado, pero puede ser un camino, o ir buscando C3, eventualmente, que es lo que vamos a ver después, pero ya la casilla B5 está vedada. Las negras ahora juegan B5, con lo cual ganan espacio para su alfil en B7 eventualmente, pero lo más importante es que le quita la casilla C4 al caballo que está ahora en A3. Ante la amenaza B4, las blancas ahora en esta partida juegan alfil por F6, atacando la dama. Las negras toman con G y amenazan nuevamente B4. Las blancas sí juegan caballo D5, centralizando su caballo, y este caballo también queda en una posición bastante interesante, controlando las casillas B6, C7, E6, F6. Y aquí hay que tener cuidado. Si las negras tratan de eliminar ese caballo jugando ahora caballo E7, por ejemplo aquí, caballo E7, las blancas dan mate con caballo F6. Lo he visto en torneos un par de veces esta jugada, cuando se produce una ligera confusión en esta variante. Habitualmente aquí una de las alternativas que tienen las negras para echar ese caballo es jugar alfil G7 y posteriormente caballo E7, para eliminar este caballo que está en D5. Pero a veces algunos jugadores han confundido el orden de la jugada, juegan caballo E7 directamente y reciben un mate con caballo F6. Sin embargo, aquí la línea principal que vamos a ver es la jugada F5. F5 nos da ahora también movimiento a la dama hacia estas dos diagonales. Vamos a ver los movimientos que tienen las negras. Aquí el alfil también puede venir en estas dos diagonales. Este alfil puede venir a la casilla G7 o a la casilla H6. Más difícil que vaya a la casilla E7. Las blancas, por otro lado, en esta posición tienen movimientos de su dama en esta diagonal. También la dama está ejerciendo presión en nuestra línea. El alfil también puede llegar hasta esta casilla o puede elegir eventualmente G2, dependiendo de lo que hagan las blancas. En esta posición las blancas jugaron alfil D3, con lo cual el alfil aumenta la presión sobre esta diagonal, mirando también a un futuro enroque y también esta otra casilla. Las blancas acá deciden jugar alfil E6, también empezando una lucha sobre la casilla de 5, manteniendo también la posibilidad de actuar sobre esta otra diagonal. Las blancas juegan enroque, con lo cual permite conectar las torres en la próxima jugada y eventualmente ir hacia el centro con torre 1 o torre D1. Las blancas, las negras ahora jugaron en esta partida alfil por D5, peón por caballo E7. Este caballo prefiere irse al flanco de arriba, encima defiende el peón de F5, el salto a D4 es más dudoso por C3. Y ahora las blancas juegan C3. Aquí hay una defensa indirecta del peón de D5 por la jugada alfil F5 o eventualmente alfil B5. Las negras juegan alfil G7 tratando de proyectarse en esta gran diagonal y facilitar su enroque. Las blancas juegan dama H5, con lo cual empiezan a hacer ataques al punto H7 y al punto F5. Las negras reaccionan jugando E4 y las blancas juegan finalmente alfil C2. Esta posición se ha jugado muchas veces, más de 400 veces a nivel de la elite, y una posición bastante compleja. Veámosla ahora. Este es lo que hemos visto con la actividad de las piezas. Veámosla ahora desde el punto de vista de las amenazas directas, indirectas y posicionales. La jugada de 4 no produce ninguna amenaza directa, pero sí hay una amenaza posicional importante, D4.
Y aquí vamos a ver que las negras tienen diferentes formas de reaccionar frente a esta amenaza. Pueden, ante la amenaza de 4, 1, evitarla, por ejemplo con la jugada de 5 o C5, con lo cual controla la casilla de 4. 2, luchar directamente contra la jugada, como caballo F6 atacando al peón, o D5, la equina o la escandinava. La tercera opción es permitirla transitoriamente con la jugada E6, por ejemplo, o C6, que después son seguidas por D5, empezando a atacar el peón débil de E4. Y finalmente la última estrategia que tienen las negras es olvidarse de ese peón y, por ejemplo, jugar G6 o B6, A6, etc. Movimientos de flanco, fundamentalmente, que permiten a las blancas jugar D4, incluso a veces continuar con C4 o F4, hacer una gran masa de peones, o quedarse con estos dos peones centrales y después desarrollar sus piezas de una manera que parezca lo más razonablemente posible. Aquí las negras juegan C5, evitando directamente la jugada de 4, porque tras el cambio de peón por peón, la dama queda un poco expuesta al tratar de recuperarlo. Las blancas juegan caballo F3, que no plantea ninguna amenaza. Las negras juegan caballo C6, tampoco ninguna amenaza en particular. D4. Aquí hay dos amenazas. Una amenaza que es, como podríamos llamarlo así, concreta, que es amenazar ganar un peón, que como ya les dije en el video anterior, no es la principal amenaza. Después de D por C5, las negras pueden jugar, por ejemplo, dama 5 y recuperar el peón de C5. Sin embargo, la gran amenaza en esta posición es D5. Es una amenaza posicional, expulsar este caballo. Como les he dicho anteriormente, aquí hay una lucha entre los dos caballos por la casilla de 4. Si yo jugara, por ejemplo, E6 en esta posición con negras, las blancas siguen con D5 y consiguen una ventaja al desplazar este caballo de su casilla natural. Las negras juegan E5 y ahora están amenazando eventualmente quedarse con un peón de ventaja. Las blancas pueden hacer maniobras de sacrificio en estas posiciones, tratando de conseguir una mayor actividad de las piezas, pero lo más normal es que aquí jueguen caballo por D4. Aquí los dos caballos nuevamente se ven enfrentados en su lucha frecuente. Sin embargo, ninguno de los dos les conviene cambiar. Ni a las blancas cambiar caballo por caballo, porque después de peón por se refuerza el centro de las negras. Ni tampoco a las negras le conviene cambiar directamente, porque después de dama por D4, la dama ahora sí queda muy centralizada y consigue un control enorme de casillas aquí en la parte central del tablero, una influencia muy importante que la hace una pieza muy poderosa y que dificulta el movimiento de las piezas negras. Por lo que las negras juegan en esta posición caballo F6, amenazan comerse el peón de E4, las blancas juegan caballo C3, defienden su peón. Las negras ahora juegan E5 y amenazan comerse el peón de D4. Las blancas juegan caballo B5, que es la mejor jugada en esta posición. La mayoría de los jugadores tienden a evitarlo y tienden a jugar jugadas más conservadoras como caballo B3 o caballo F3, incluso caballo D2, pero las negras les permiten un fácil desarrollo con alfil B4, alfil B4 y después D5 y después enroque, y las negras quedan bastante bien y cómodas en esa posición. Por tanto, la única jugada que puede generar algún tipo de presión aquí a las negras es la jugada caballo DB5, amenazando, como ya mencioné anteriormente, caballo D6, ganando la pareja alfiles o dejando al negro sin el enroque. Las negras juegan D6 y ahora sí están amenazando jugar A6 y echar este caballo. El blanco juega alfil G5 con tentativas de jugar alfil por F6 y obligar a destruir la estructura de peones, una jugada posicional, desajustar sobre todo los peones del enroque corto, ante la amenaza caballo C7 si es que las blancas toman con dama. Las negras juegan A6 amenazando ganar el caballo. Las blancas juegan caballo A3. Se podría intentar alfil por F6, pero si juego alfil por F6, las negras juegan G por F6, el caballo se va finalmente a 3, pero permite F5 de inmediato, con lo cual las negras quedan bastante cómodas en esa posición. Por eso, normalmente los jugadores van con su caballo A3, amenazando después jugar a la siguiente jugada, alfil por F6. Las negras juegan ahora B5, aquí no amenazo nada, el caballo tiene la intención de devolverse a C4, para continuar por la lucha de la casilla de 5, así que las negras lo evitan inmediatamente. Si ustedes juegan otro tipo de jugadas como alfil E6 o alfil E7, las blancas van a aprovechar de inmediato de devolver su caballo de esa mala ubicación en que se encuentra con caballo C4.
Por eso, después de B5, nos vemos sometidos a otra amenaza, la jugada B4 ganando una pieza. Y aquí hay dos planes fundamentalmente. El más jugado en la actualidad es jugar directamente caballo D5, pero aquí vamos a ver el más clásico porque es más interesante desde el punto de vista estratégico, que es la jugada alfil por F6. En este momento estamos amenazando ganar la dama, y si no nos comen y él mueve la dama, quedarnos con el alfil de ventaja. La única jugada buena es G por F6. La jugada dama por F6 aquí se ve comprometida por caballo D5 y después alfil por B5, caballo B5 y ante la amenaza caballo C7 las blancas consiguen un ataque bastante fuerte. Así que tienen que tomar con peón. Se renueva la amenaza B4, así que las blancas aprovechan de ocupar la casilla central con D5 con su caballo. Las negras ahora juegan F5, amenazando peón por peón, pero no es una gran amenaza, esto se debilita mucho el enroque. Las blancas juegan alfil D3, eventualmente ahora nosotros amenazamos peón por peón. Si juegan las negras aquí en esta posición F por E4, me lo como con mi alfil, y si después las negras juegan F5, las blancas ganan con dama H5. Así que no pueden aprovechar el centro todavía las piezas negras. Por lo que ante alfil D3, las negras juegan alfil D5 y con estos evitan la jugada de por F5 dado que amenazan alfil por caballo. Las blancas juegan enroque y aquí en esta partida las negras juegan alfil por D5, están amenazando ganar una pieza, así que las blancas tienen que tomar, amenazando ahora a ganar un caballo y al mismo tiempo ganar un peón, así que caballo E7 es la más segura, más compleja es caballo D4 y ofrece ventaja a las blancas normalmente, así que esta jugada parece más tranquila defendiendo ambas piezas. Las blancas juegan C3, aquí estamos tratando de darle un espacio a nuestro caballo para volver al juego en algún momento, con ideas de ir por ejemplo a B4 o eventualmente E3, aquí pueden tratar de encontrar la casilla C6 por ejemplo, o darle espacio eventualmente a nuestro alfil para retroceder y después reubicarse en otra diagonal eventualmente. Las negras juegan alfil G7, no amenazan nada concreto, las blancas juegan dama H5, ahora estamos amenazando ganar un peón, las negras juegan E4, amenazando ganar el alfil, y las blancas juegan alfil C2. Esta es la posición, como mencioné anteriormente, teórica que muy jugada. Veámoslo ahora el tema desde las piezas indefensas. Como les he mencionado siempre, en la apertura tanto las torres de ambos bandos están indefensas. Después de la jugada E4 se agrega el peón de E4 a las negras, a las blancas siguen igual. Después de la jugada C5, este también es un peón indefenso, más las dos torres. Después de caballo F3, las blancas siguen teniendo estos tres puntos indefensos, más el punto F2 débil. Acuérdense que siempre el punto F2 defendido solamente por el rey es un punto débil. Las negras siguen teniendo sus tres piezas indefensas y el punto F7 débil. Después de D4, la cosa no cambia exactamente nada. Las negras comen, desaparece su peón débil, caballo por D4. Después de esto, las blancas siguen teniendo estos tres piezas indefensas y este punto débil. Las negras, en cambio, tienen sus dos torres solamente. Caballo F6, atacando nuestro punto débil, lo defendemos. Se mantiene ahora las torres solamente como puntos indefensos. Las negras juegan E5, caballo B5, no cambia mucho la situación. D6 tampoco cambia mucho. Alfil G5. Aquí tenemos una salida que es un poco comprometida. Acuérdense, la salida de los alfiles siempre dejan un poco débiles algunas casillas. En este momento, las piezas débiles de las blancas son básicamente su alfil, su torre. El salida de la torre permitió conectar a la dama con la torre, a defenderse ambas, así que la torre ya deja de estar indefensa. Y tenemos la casilla B2. O sea, el alfil mismo está indefenso, el punto B2 y el punto H1. Las negras juegan A6, mantienen sus dos torres indefensas y su punto F7 débil. Las blancas van con caballo A3, seguimos con este punto B2 débil. La casilla, el alfil en G5, la torre en H1. Las negras juegan B5, transitoriamente dejan ahora indefenso su caballo junto con las dos torres y el punto débil F7. Las blancas juegan alfil por G por. Seguimos ahora punto de B2, punto de H1 indefensos, el punto débil de F2. Las negras tienen su torre indefensa, su caballo indefenso, su torre indefensa y el punto F7 débil. Las blancas juegan caballo de 5. Dejamos intransitoriamente también ahora indefenso el peón E4, peón B2, torre H1. Esto, como les dije, siempre tienen que tenerlo en mente. No se les puede escapar mientras están jugando ajedrez. Las negras juegan F5, aprovechando de inmediato el punto débil de E4.
mantienen las mismas 3 piezas indefensas. Las blancas juegan alfil D3, con lo cual se suma el punto G2 débil más el punto B2. Las negras juegan alfil E6, con lo cual conectan la torre con la dama, dejan indefenso solamente el caballo en C6 y la torre en H8. Las blancas se enrocan, como les decía, este movimiento es vital porque de una posición en que está la torre indefensa, el peón indefenso y este punto débil, después del enroque quedan las torres defendidas y todos los peones defendidos. A este punto queda más reforzado porque ahora está la torre. Sin embargo, el punto G2 y el punto H2 siguen siendo débiles. Y aquí obviamente podemos ver que una torre negra se puede ubicar en esta columna y empezar a ejercer presión sobre el punto G2, como también la dama puede ir a G5 o H4, acercándose peligrosamente al rey enemigo. Las negras juegan alfil por, peón por, caballo 7. Aquí que tenemos indefenso ahora, tenemos el punto B2 y tenemos el de D5, y las negras tienen solamente la torre de H8. Las blancas juegan a C3, aprovechando que también al comer caballo por D5 dejamos indefensos los puntos F5 y eventualmente el descubierto alfil B5. Las negras desarrollan su alfil, con lo cual protegen la torre, pero dejan indefenso ahora a su alfil. La única pieza indefensa entonces de las negras en este instante es su alfil. Las blancas juegan dama H5, con lo cual dejan indefenso al alfil, al peón de B2 y la dama H5. Después de E4, las blancas juegan alfil C2. Una tendencia que vamos a ir viendo en las aperturas en general es que las aperturas bien jugadas van llevando a que las piezas queden todas defendidas. Eso es algo interesante. Todas las piezas van a ir quedando defendidas gradualmente y mientras más coordinado y ordenado es un jugador, más defendidas quedan. Veámoslo ahora de la perspectiva de las jugadas naturales y concretas. Las blancas juegan E4, una jugada muy natural. C5, como les dije la otra vez, una jugada no tan natural, es un poquito más concreta. Caballo F3, una jugada natural de desarrollo de un caballo en la casilla ideal del flanco de rey. Las negras juegan caballo C6. La jugada más natural sería en este momento, como ya he dicho también en el video anterior, jugar caballo F6, pero con caballo F6 las blancas pueden jugar ahora en este momento E5 y desplazar a nuestro caballo de su casilla óptima, donde, como le digo, lucha por las casillas de 5 y E4 y lo desplaza a otros lugares que también son relevantes, pero en esta etapa no son tan importantes. Las blancas juegan ahora D4, que no es una jugada natural. Más natural, como hemos dicho anteriormente, sería jugar alfil C4, alfil D5, por ejemplo, o jugar caballo C3, ese tipo de movimientos en los cuales elegimos. ¿Por qué el caballo? Porque el caballo va a ir a C3 probablemente aquí. El alfil tenemos que sacarlo para poder enrocarnos. En D3 no nos sirve mucho porque bloquea nuestro peón D. Alfil E2 parece muy pasiva, así que las casillas más naturales pueden ser C4 y B5. Sin embargo, de todas estas opciones, la única que tiene alguna línea importante es la jugada alfil B5, la variante Rosolimo, que tiene algunas cosas en común con la apertura española. Las blancas juegan D4, como le digo, una jugada concreta y que amenaza cosa concreta, como le decía, D5, así que las negras están obligadas a tomar. Jugadas como caballo F6 no son tan óptimas en este momento. Las blancas se ven más obligadas a recuperar para no quedar con un peón de menos. La jugada caballo F6 es una jugada natural, ocupa su casilla ideal ese caballo. Y no tengo la jugada E5 para eliminarlo porque me come caballo por E5. Y tampoco saco nada con la jugada caballo C6, BC6, E5, porque las negras juegan ahora dama A5 jaque y se comen este peón. Siempre está este jaque de dama en A5 para comerse el peón de E5 cuando las blancas lo avanzan prematuramente. Las negras hacen la jugada más natural para defender el peón, que es jugar caballo C3. Y aquí la jugada más natural sería tratar de desarrollar el flanco de rey. Por tanto, una de ellas sería la jugada E6 probablemente. D6 también podría ser una alternativa, porque con la jugada E6 nos vemos un poco expuestos a las opciones de jugada de E5. Aquí no al tiro E5 porque me come, sino que caballo por E5 primero y después jugar E5. El caballo ahora tiene la salida a D5, así que no está perdido, digamos, totalmente. Pero aquí las negras hacen una jugada no muy natural, que es E5. Es una jugada no muy natural y ahí viene el problema y por qué esta variante costó bastante desarrollarse, porque no solamente dejamos débil con la jugada, por ejemplo, E6, no solamente dejamos la casilla de 6 débil, sino que con la jugada E5 dejamos tanto la casilla E6
como D5 débiles. Ambas casillas débiles y son las que las blancas van a tratar de explotar en esta variante. Sin embargo, como vimos también en la variante Najdorf, la actividad de las piezas negras compensa enormemente esa debilidad que se ocasionó al jugar E5. Las blancas juegan caballo B5, que no es la jugada más natural, pero que busca una maniobra concreta de ganar la pareja de alfiles. Tal vez más natural sería devolverse a F3, por ejemplo. Aquí es una jugada concreta. Las negras juegan D6, que es medio forzada. Lo más natural sería tratar de jugar alfil E7, pero pierden la pareja de alfiles. Y ahora las blancas, en vez de desarrollar su flanco de rey, que sería natural alfil A2 o en esta diagonal, mover el alfil, se enfrascan en una lucha posicional. La lucha posicional por el control de la famosa casilla D5. Y por eso juegan alfil G5. La clavada de este alfil es para eliminar este caballo y reducir el control de la casilla D5 por las negras. Así que al igual que la Najdorf que vimos la otra vez con el ataque inglés, la lucha se centra fundamentalmente en forma concreta en quién domina la casilla D5. Y aquí es importante, lo ideal para las blancas sería que se cambiaran todas las piezas menores y quedaran solamente un caballo aquí en D5 y el alfil en E7. Eso sería como lo ideal que buscarían las piezas blancas, como el cambio perfecto. Las negras juegan A6, una jugada concreta para evitar quedar muy ante la amenaza aquí de caballo D5. Al amenazar caballo D5, amenazamos después caballo C7, jaque, ganamos, o alfil por F6, quedando las negras muy debilitadas. Así que no les queda otra a las negras que jugar A6, una jugada más o menos pocas opciones defensivas tienen las negras en esta posición. Acá las blancas ahora podrían, como he dicho anteriormente, jugar alfil por F6. No quieren perder la pareja alfiles todavía, así que juegan caballo A3, que no es lo que quisiéramos hacer. Este movimiento del caballo en A3, esta posición es bastante inferior de este caballo y la única opción de salida, como les he dicho anteriormente, es C4. Y para eso mismo las negras, para evitar ese reubicación del caballo, que después podría venir a E3, como he dicho anteriormente, y luchar nuevamente por la casilla de 5, llegar los dos, si el blanco logra con los dos caballos luchar por la casilla de 5, puede cambiar tranquilamente la casilla F6 para ir con uno de ellos a D5. Sin embargo, las negras aprovechan de inmediato jugar B5, una jugada muy concreta, que más que amenazar B4, que es una amenaza real, es controlar la casilla C4 para evitar que este caballo vuelva a la lucha. Las negras, entonces, si pudiéramos resumir hasta aquí la posición, han debilitado su estructura fundamentalmente dejando débil las casillas de 6 y de 5. También han avanzado mucho sus peones, los cuales también pueden ser punto de ataque. Están a punto de quedar con peones doblados también en el flanco de rey y han retrasado su desarrollo. ¿Pero a costa de qué? A costa, por ejemplo, de este caballo que ha quedado mal ubicado. Eventualmente vamos a quedar con la pareja de alfiles. Las negras van a quedar con la pareja de alfiles y van a quedar con un centro mucho más fuerte. Con lo cual, el final y el medio juego es muy favorable a veces a las piezas negras. Como dije anteriormente, también se cumple aquí un poco lo que hablé de la Najdorf. Esta variante de la Sveshnikov también se arriesga en la primera fase de la apertura con el fin de llegar a un medio juego y un final sobre todo favorable. Las blancas juegan aquí ahora alfil por, amenazando dejar los peones doblados. Las negras no es una jugada alfil por caballo, es una jugada muy natural. Y por eso en la actualidad es hacer la pareja alfiles, pero que ganamos los peones doblados. Y por eso en el último tiempo caballo de 5 se ha transformado en línea principal en esta variante, caballo de 5, a lo que las negras juegan alfil E7. Igual hay que jugar alfil por F6, ya no se doblan los peones, pero el centro no queda tan fuerte de las piezas blancas, de las piezas negras, y consiguen establecer mejor un caballo en D5 las blancas. Las negras toman con un peón, que no es la jugada más natural, pero es media forzada, como les decía, ante las amenazas tácticas de las blancas. Ahora las blancas juegan caballo de 5, tienen que hacer algo contra la amenaza B4 y reubican su caballo a una mejor casilla. Las negras juegan F5, tampoco una jugada natural. Aquí lo natural sería tratar de enrocarse, alfil E7, por ejemplo, alfil G7 o alfil E7, pero alfil E7 no va mucho con la idea de la apertura porque podemos perder la pareja de alfiles rápidamente. La casilla 7 va a ir eventualmente para este caballo, que va a tratar de echar ese caballo de aquí antes de que el caballo de A3 logre llegar a reemplazar a su amigo. Pero aquí la jugada F5 tiene el objetivo de activar más las piezas negras y hacer desaparecer el centro de las blancas. Esta es la idea, que este peón desaparezca. Las blancas
juegan una jugada natural, alfil D3 desarrolla una pieza, no quieren romperle la tensión. Las negras desarrollan otra pieza, luchando por la casilla D5, como les decía, tratando de ir después más adelante con el caballo acá. No de inmediato, como les decía también, porque si no puedo terminar con un mate en F6. Las blancas juegan enroque, la jugada más natural al fin. El enroque corto está un poco complicado por la debilidad en la columna G. Las negras juegan, ahora cambian este alfil. Antiguamente había en otras líneas, se jugaba más alfil G7, también se jugaba F4, torre G8. Sin embargo, la variante alfil D5 es la que ha ganado más popularidad en los últimos 20 años y es la que más se juega en este instante. Las blancas tienen que tomar, es lo más natural, y aquí las negras podrían jugar caballo B8 con idea de D7, pero prefieren ir hacia el flanco de rey, sobre todo para defender el punto F5 y ejercer presión sobre la casilla D5. Las blancas aquí podrían jugar otras alternativas, pero podrían jugar C4, C3, etc. Pero deciden jugar C3 para tratar rápidamente de poder devolver este caballo. Aquí es muy prioritario, es muy típico de los grandes jugadores, tratar de recuperar las piezas que están mal puestas. Y su caballo es la pieza que está mal ubicada. Las negras juegan alfil G7, una jugada muy natural, amenazando enrocarse a la siguiente. Las blancas juegan dama H5, activando su dama, que es una jugada un poco concreta. E4, medio forzado, y alfil C2. Esto es respecto a las jugadas naturales. Veamos los momentos críticos ahora. Primero momento crítico, jugar E4 y jugar C5, obviamente, pero no es tan importante. Ya hemos dicho que los momentos críticos son los avances de peones y los cambios de piezas. Caballo F3, caballo C6, D4, un momento crítico jugar la variante abierta, cambiar, y E5. Hasta aquí las negras pudieron jugar algo más técnico o no tan arriesgado como sería la jugada D6, pero y eventualmente E6, pero con E5 ya están asumiendo un riesgo en esta posición y obligan a las blancas también a la siguiente jugada, una jugada concreta, a tratar de forzar un poco la posición, debilitando la posición enemiga, doblando los peones, tratando de ganar la pareja alfiles, pero lamentablemente su caballo va a pagar un precio y va a hacer terminar en la casilla A3. Las negras tienen que jugar D6, dejando un peón retrasado en la columna semiabierta. Alfil G5, que también es la forma de tratar de buscar ventaja. La otra alternativa sería jugar caballo D5, con lo que amenazamos caballo C7, pero después del cambio de caballo D5, caballo F6, las blancas toman con peón y se pierde la debilidad del peón retrasado en la columna semiabierta y perdemos el control de la casilla D5. Así que por eso la línea más jugada sigue siendo alfil G5. A6 nos obliga a irnos atrás. B5, otra jugada de compromiso porque nos debilitamos. Alfil F6, esta es una jugada concreta importante, sea una jugada, un momento crítico en que perdemos la pareja alfiles, pero obligamos al rival a debilitar su estructura de peones. Aquí entonces las blancas están obligadas a tratar de jugar muy técnicamente, tratando de reducir al máximo el contrajuego a las piezas negras, da la pareja alfiles que tienen y el centro más intenso que probablemente van a desarrollar. Las negras de inmediato se intentan deshacer de esos peones doblados y hacer desaparecer los peones del centro. Las blancas aprovechan este desarrollo táctico de jugar alfil D3 con idea de si cambia, después de alfil E4 puedo continuar con dama H5 y bloqueo la casilla F5, la casilla crítica, y evito que las piezas negras se desarrollen de manera eficiente. Por eso las negras desarrollan una pieza, enroque, y aquí otra decisión crítica. Como les decía, esto no se jugaba antes, lo más normal era jugar alfil G7 o F4, o torre G8, torre C8, que eran las líneas más jugadas, pero esto no iba mucho en línea de lo que las negras querían en esta posición, es decir, devolver la pareja de alfiles, entregando el caballo. Pero ¿qué es lo que lograban a cambio? Estabilizan la posición central y conservan estos peones fuertes contra un único peón blanco en el centro, que si desaparece va a terminar las blancas bastante inferiores y después completar su desarrollo con alfil G7 y continuar con enroque. Las blancas juegan C3, alfil G7, dama H5, E4, otra jugada crítica, tenemos que avanzar, cedemos casillas, pero ganamos algunas, ganamos un poco esta. Aquí el alfil ahora queda enfrentado a esta estructura de peones mordiendo granito y después se prestan, después de enroque, algunos temas como B4, por ejemplo, con lo cual ablandamos esta estructura y si el blanco come, las negras ganan material con alfil por B2 atacando al alfil, o sea, la torre y el caballo que están mal ubicados. Esa es la forma de expandir nuestra diagonal.
Veamos los puntos débiles finales de la posición. Vamos a tratar de analizarlo. Tenemos las blancas tienen un caballo mal puesto aquí. Las piezas blancas, ¿cuál es la clave? Vamos primero los puntos indefensos, mejor. Tenemos el punto B2 que está indefenso, el peón de D5, la dama en H5 son piezas que están indefensas. Tenemos el punto G2 débil, porque está en una columna semiabierta y solamente defendido por el rey. Las negras, en cambio, tienen su alfil de G7 débil, el punto F7 también, y H7. Y acá tenemos los peones de F5 también, que está un poquito débil, indefenso. Respecto a la coordinación de las piezas, el caballo está mal puesto aquí. El alfil tampoco quedó bien aquí. Fíjese que en esta diagonal está bloqueado por estos dos peones. Y si busca otra diagonal como esta, queda bloqueado por su propio peón. Es decir, este alfil tampoco queda muy bien ubicado. La dama queda en mejor ubicación, generando presión sobre el punto F7, H7 y eventualmente F5, pero está sola. Aquí en algún momento tendremos que jugar probablemente un F3 o incluso un G4 para tratar de destruir esta estructura de peones. Y el caballo tenemos que tratar de devolverlo a una mejor ubicación. Las negras, en cambio, tienen que jugar con cuidado, ver cómo activa sus piezas. Pueden iniciar ataques con dama C8, por ejemplo, con dama C5 o dama B7, iniciando un ataque sobre el punto D5, o se enrocan sencillamente y después combinan esos planes con el fin. La jugada dama C8 se puede combinar también con caballo G6. El caballo puede después venir a E5 o eventualmente a F4 y no enrocarse y jugar torre G8 las negras incluso, pero es más arriesgada esa maniobra. Respecto a la coordinación, las piezas negras, los dos bandos no están bien coordinados. Es algo también muy típico del juego moderno, en el cual cuando se juegan estas variantes tan activas, por ejemplo, en ciertos momentos los dos bandos quedan como raros. Aquí ambas piezas no están en las mejores casillas ni en la mejor coordinación posible, pero es debido al compromiso que han tenido que hacer los jugadores en tratar de optimizar y tratar de sacar algún tipo de ventaja arriesgándose, evitando las líneas más clásicas, obviamente. ¿Qué dinámica? Aquí ya algo he mencionado. Las negras obviamente tienen mucho más juego en el flanco de rey. Ya hemos visto que hay varias posibilidades de desarrollo de las piezas negras, como jugadas como esta. Pueden también ir a C5, a C8, o atacar aquí al peón central, enrocarse y tratar de tomar el control de la columna G, por ejemplo, con la torre y el alfil a E5. Y las negras tienen más espacio con los peones que están aquí en el centro y en el flanco de rey. En general, el juego de las negras tiene que ser un juego activo, dado que su estructura de peones no es muy óptima, un poco debilitada, tratando de darle el máximo rendimiento a sus piezas y tratando de presionar en el centro y en el flanco de rey. Las blancas, en cambio, tienen una estructura de peones un poco más sana, pero tienen mal coordinadas sus piezas, y lo que tiene que hacer, por un lado, es controlar las amenazas del rival y tratar de aprovechar un poco las debilidades del flanco de dama. Entre los planes, como ya es algo lo que he mencionado, tratar de centralizar las piezas blancas, por ejemplo, o jugar E4 o C4, tratar de jugar el caballo a C2, yendo a E3, D4 o B4, yendo a C6, etc. ¿Qué impresión tienen los grandes maestros de esta posición? ¿Qué es lo que opinan? En general, la variante Sveshnikov ha ido disminuyendo un poco su importancia en los últimos años, básicamente porque es una línea muy compleja. Aquí uno puede llegar a análisis hasta la jugada 30, 32, 35, etcétera. Se puede analizar hasta un finales. Hay varias líneas en las cuales las blancas pueden hacer líneas bastante teóricas y que fuerzan a las negras a tener que jugar las mejores jugadas y las pueden estar presionando durante largo rato. Y por otro lado, que requieren un gran conocimiento. Como les decía, hay líneas que he visto y he revisado hasta la jugada 34, 35, en la cual las blancas siguen presionando a las negras. Por tanto, las negras han ido dejando un poco este juego. Estas variantes tan complejas que pueden ser muy analizadas por los programas computacionales han sido un poquito
afectadas en su popularidad los últimos años, dándole énfasis sobre todo a aquellas que tienden a ser más técnicas y en las cuales hay menos confrontación de piezas, como por ejemplo ha sido la italiana, la catalana, la misma famosa sistema Londres, en el cual las blancas y las negras tratan de evitar una lucha directa, dado que el riesgo de de meterse en una línea muy teórica y muy compleja puede favorecer a quien utiliza y estudia con programas y que tiene muy buena memoria. Si vemos cómo se ve la línea actualmente, la variante C5, la siciliana sigue siendo una defensa muy popular, pero en la Elite en los últimos años es mucho menos frecuente en comparación con la jugada de 5. Las blancas siguen jugando caballo F3, caballo C6. Aunque la Najdorf sigue siendo la línea más importante, la Sveshnikov cayó en popularidad, como les había dicho. Siempre la Najdorf ha sido la más importante, pero en los décadas de los 90 esta línea, la Sveshnikov, fue muy importante. Fue la segunda más importante probablemente de todas las defensas de la siciliana. Las blancas sigue siendo la variante abierta, estos cambios siguen siendo los mejores, y aquí E5 ha caído un poco, de 6 lucha ahí entre la alternativa más relevante, caballo de 5 es la mejor jugada, de 6 es prácticamente única, y aquí la lucha estaba entre alfil G5 y caballo de 5. Caruana fue lo que jugó caballo de 5 contra Carlsen, fue la línea favorita, pero alfil G5 sigue siendo la jugada principal, A6, caballo A3, B5 sigue siendo la principal. Como les decía, otras jugadas permiten caballo C4, con lo cual el caballo empieza a ejercer presión sobre el punto D6 y permite activarse más fácilmente ese caballo. Y aquí la línea fundamental está entre caballo D5 y alfil F6. Caballo D5 probablemente es la jugada en que más se hace en la actualidad. Después de alfil por, peón por, caballo D5, F5, la otra opción es alfil G7, como les había mencionado, no caballo D7 para que no les den mate. F5, y aquí alfil D3 es lejos la primera alternativa, también se puede jugar C3, hay algunos que sacrifican caballo por B5 incluso. Alfil E6 siempre ha sido la mejor jugada, y aquí en Roque ha reemplazado un poco a dama H5, que era la jugada que se jugaba antiguamente. También caballo B5, alfil B5, como he dicho, eran alternativas. Y aquí las blancas juegan alfil por, peón por, que ha reemplazado alfil por caballo a F4 o alfil G7. Y aquí dama H5, pero caballo B5 es una línea principal en la actualidad. C3 y caballo B5. Probablemente caballo B5 la segunda que más se juega. Sin embargo, C3 es la línea principal. Alfil G7, dama H5 como les había mencionado, E4, alfil C2, etc. Bueno, hemos llegado al final de este video. Sigue analizando apertura utilizando este sistema, especialmente la parte básica. Te ayudará a estar atento a la actividad de las piezas, a las amenazas y tácticas. Mejorará tu visión de juego y comenzarás de a poco a entender las jugadas de la apertura. Con el tiempo, todas estas capas que hemos mencionado se fusionarán en una sola. No tendrás que estar pensándolo por separado. Uno lo va a pensar, o sea, un jugador de ajedrez va viendo todo eso junto. No ocurre así que vamos a pensar en las amenazas, las piezas en defensa. Si mientras más lo entrenes, más va a pasar eso a ser parte de tu proceso intuitivo innato prácticamente. Aunque hasta ahora ha parecido que lo menos importante son las piezas indefensas, veremos en un próximo video qué puede suceder si no jugamos bien. Seguiremos viendo otros videos en los que veremos otras aperturas, como por ejemplo el ataque de Londres. Vamos a ver Gambito de Dama, Ninso India, India de Rey. Veremos también ejemplos con Caro-Kann, francesa, etc. Así que estudia y juega mucho ajedrez con Claudio PG Chess.